El multimillonario le pagó 5,000 pesos a su empleada de limpieza para hacer su cita. Lo que ocurrió en la gala lo cambió todo. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Y ahora sí, disfruta la historia. La oficina estaba vacía. O eso creía Isabel Navarro cuando empujó el carrito hacia el piso 22 del edificio Castellanos. Eran las 9:40 de la noche. Los últimos empleados habían salido 2 horas antes. Solo quedaban las luces de emergencia, el zumbido del aire acondicionado y el olor a café frío que nadie había terminado. Empezó por la sala de juntas. Recogió tazas, limpió la mesa de cristal, alineó las sillas con la precisión de quien lleva 3 años haciendo lo mismo. Sin prisa. Sin descuido. Luego pasó al despacho del director. No era como los demás. Era más grande, más silencioso. Tenía una pared completa de ventanales que miraban hacia el norte de Monterrey. Desde ahí, la ciudad parecía un mapa de puntos luminosos. Isabel no miró el paisaje. Rara vez lo hacía. Tomó el trapo, se acercó al escritorio y empezó por los bordes. ¿Quién te autorizó a entrar aquí? La voz llegó desde el umbral. Grave. Seca. Sin preámbulo. Isabel giró despacio. En el marco de la puerta estaba un hombre con la corbata aflojada y la chaqueta sobre un brazo. El teléfono seguía iluminado en la otra mano, como si hubiera interrumpido una llamada solo para hablarle a ella. Lo reconoció de inmediato. Todo el edificio conocía a Rodrigo Castellanos. El supervisor me da acceso a este piso los jueves después de las 9, respondió Isabel, sin levantar la voz. Si hay un error, puede revisarlo con él mañana. Rodrigo no respondió de inmediato. La observó con esa mirada que Isabel había aprendido a identificar en 3 años de trabajo nocturno, la de alguien que mide, calcula y decide en segundos si lo que tiene enfrente vale su tiempo. Aparentemente, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el edificio? Preguntó, entrando al despacho. 3 años y 2 meses. ¿Siempre el turno nocturno? Depende de la semana. Hoy me tocó este. Rodrigo se sentó en el borde del escritorio. No en la silla, en el borde, como alguien que no puede comprometerse del todo con ningún asiento. Miró el teléfono. Lo dejó sobre la mesa. Luego miró a Isabel. ¿Cómo te llamas? Isabel Navarro. Isabel. Repitió el nombre como si lo catalogara en un archivo mental. ¿Tienes compromisos mañana por la noche? Ella se detuvo. Fue apenas un segundo. Pero fue suficiente para que él lo notara. Trabajo, respondió. ¿A qué hora? A las 8. Rodrigo asintió despacio. La cena de gala anual del grupo es mañana a las 7. Necesito una acompañante. Te pagaré $5,000 por unas horas de tu tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue absoluto. Isabel dejó el trapo sobre el escritorio. Se giró hacia él con la misma calma con la que habría recibido cualquier otra instrucción de trabajo. ¿Perdón? $5,000, repitió Rodrigo. No es una pregunta difícil. No, dijo ella. La pregunta es bastante clara. Lo que no entiendo es por qué me la hace a mí. Porque estás aquí a las 10 de la noche y porque necesito a alguien que no me complique la situación. Acaba de hacerme una propuesta bastante complicada. Rodrigo arqueó una ceja. No era enojo. Era algo más parecido a la sorpresa de quien no recuerda la última vez que alguien le respondió sin titubear. La cena es un evento formal del consejo, continuó, sin cambiar el tono. La junta lleva semanas presionándome. Necesitan verme estable. Con imagen consolidada. Aparecer solo no es una opción esta vez. Y yo sería mi acompañante. Nada más. Sonríes cuando sea necesario, te quedas cerca y no hablas más de lo indispensable. Sin opiniones, sin conversaciones innecesarias. Solo presencia y discreción. Isabel lo miró fijamente. Con todo respeto,
señor Castellanos, lo que me está describiendo es un adorno. Sí, respondió él, sin el menor titubeo. Un adorno que se llevará $5,000 a casa. No soy un adorno. Lo sé. Por eso te lo estoy pagando. Hubo un silencio. Rodrigo no lo llenó. Había aprendido, en 20 años de negociaciones, que los silencios trabajan a favor del que sabe esperar. Los dejaba crecer hasta que la otra parte los rompía. Pero Isabel no lo rompió de inmediato. Pensó en Marco. En la llamada que había recibido esa mañana. En los $3,500 que faltaban para que su hermano pudiera mantener la beca universitaria. En la voz de su madre al teléfono, el tiempo se acaba, Isabel. $5,000 era una cantidad que no vería junta en mucho tiempo. Una noche, dijo finalmente. Rodrigo no sonrió. Asintió. Una noche. Y que quede claro, añadió Isabel, alzando la barbilla. Que lo hago por una razón que no tiene nada que ver con usted. No es admiración, no es gratitud. Es una transacción. Perfecto, respondió él. Las mejores lo son. Y si alguien me pregunta directamente algo durante esa cena, responderé con la verdad. Rodrigo frunció el ceño, apenas. La verdad puede esperar una noche. La mía no acostumbra. Se miraron unos segundos. Afuera, Monterrey seguía iluminado, indiferente. Te recogeré mañana a las 6:30, dijo finalmente. Algo presentable. Nada extravagante. Recuerda las reglas, sonríe, quédate cerca y no arruines mi noche. Isabel tomó el carrito. Buenas noches, señor Castellanos. Salió del despacho sin apresurarse. Rodrigo la observó irse. Luego tomó el teléfono y marcó a su asistente. Confirma mi asistencia a la gala. Voy acompañado. Esa noche, Isabel llegó al departamento pequeño que compartía con su madre. La sala estaba oscura. Solo la luz del televisor parpadeaba sin sonido. Fue directo a su cuarto. Se sentó en el borde de la cama. Sacó el teléfono. El mensaje de Marco seguía ahí, sin respuesta desde la mañana. Si no pagamos antes del viernes, pierdo la beca. Ya no sé qué hacer, Isabel. Lo leyó 3 veces. Luego escribió. Voy a resolver esto. Confía en mí. Lo envió. Puso el teléfono boca abajo. Miró el techo. $5,000 por una noche. Era ridículo. Era ofensivo. Era exactamente lo que necesitaba. Se levantó y abrió el closet. Al fondo, cubierto con una funda de plástico, colgaba el único vestido formal que tenía, verde botella, corte recto, comprado para la graduación universitaria que no llegó a ser lo que esperaba. Lo sacó. Lo sostuvo frente a ella. Una noche, se dijo en voz baja. Solo una noche. Al día siguiente, a las 6:30 en punto, el timbre sonó. Isabel bajó las escaleras con el vestido, el cabello recogido y el bolso plateado prestado por su madre. Rodrigo esperaba junto al auto. La miró de arriba abajo con la misma mirada clínica de siempre. Pancho, dijo. Le dije que lo sería. Bien. Abrió la puerta. Repasemos las reglas en el camino. Ya las conozco, respondió Isabel, subiendo. Sonreír, callarme y no arruinarle la noche. Exacto. Inspirador. El trayecto fue tenso y silencioso. Rodrigo miraba el tráfico de la ciudad. Isabel miraba por la ventanilla los letreros de Monterrey pasando uno a uno. Hay algo que debes saber antes de llegar, dijo ella. ¿Qué? No soy buena fingiendo que no escucho lo que escucho. Le advierto eso desde ahora. Rodrigo la miró de reojo. Eso es exactamente lo que no necesito esta noche. Lo sé. Solo quería ser honesta. Por esta noche guarda la honestidad en el bolso. La guardaré mientras pueda. Rodrigo no respondió. El auto siguió hacia el centro de Monterrey. El gran salón del Hotel Diamante era otro mundo.
Mesas con arreglos de flores blancas, cristalería de primera, trajes que costaban más de lo que Isabel ganaba en un año. Mujeres con vestidos diseñados para ser recordados. Hombres con la seguridad de quien nunca ha dudado de su lugar en una sala. Isabel entró con Rodrigo del brazo. Mantuvo la espalda recta y la sonrisa ensayada. Sintió las miradas. No todas eran hostiles. Algunas eran curiosas. Otras eran de ese tipo particular. La evaluación silenciosa de quienes deciden en segundos si alguien pertenece o no a ese espacio. Llegaron a la mesa principal. Rodrigo, me alegra verte. Don Aurelio Medina se levantó para recibirlos. 70 y tantos años, porte sereno, la voz de quien no necesita alzarla para que todos la escuchen. Pensé que este año ibas a esquivarnos. Nunca faltaría, don Aurelio. Rodrigo le estrechó la mano. Le presento a Isabel. El anciano la miró con una sonrisa genuina. Encantado, Isabel. ¿A qué se dedica usted? A servicios generales del grupo, respondió ella. Don Aurelio asintió y señaló los lugares. Siéntense, por favor. Ya vamos a comenzar. La mesa reunía a 8 personas, consejeros, el director de operaciones, el director financiero y sus respectivas acompañantes. La conversación arrancó con las cifras del trimestre. Fusiones pendientes. Contratos internacionales. Márgenes de exportación. Isabel escuchaba. Mantenía la sonrisa. Tocaba la copa sin beber. Miraba a los que hablaban sin intervenir. Llevaba 40 minutos cumpliendo el trato a la perfección. Entonces Luis Peralta habló. Era el director financiero del grupo, entrado en los 50, con esa seguridad silenciosa de quien lleva años siendo el hombre de los números en una mesa donde los números mandan. El tema del personal en la planta de logística noreste está prácticamente resuelto, dijo, cortando su carne con tranquilidad. Vamos a reducir 40 posiciones en el segundo trimestre. Limpiamos el presupuesto y el margen mejora casi 2 puntos. ¿40 personas? Preguntó alguien al otro lado de la mesa. Son operativos de base. Reemplazables en cualquier momento. Rodrigo asintió en silencio. Don Aurelio escuchaba con expresión neutra. Isabel dejó el tenedor sobre el plato. Sintió el impulso subiéndole por la garganta. Lo contuvo. Respiró. Lo contuvo otra vez. Pero entonces Peralta añadió algo más, con la misma indiferencia con la que había dicho todo lo anterior. Al final del día, el capital humano es la variable más fácil de ajustar. No tiene sentimientos, solo costos. Y ahí se acabó el trato. Con respeto, dijo Isabel, con voz tranquila, eso no es exactamente correcto. La mesa se detuvo. Rodrigo se quedó inmóvil, la copa a medio camino. Todos la miraron. Don Aurelio levantó los ojos del plato con genuino interés. Peralta se recostó en su silla con una sonrisa que no era una sonrisa. ¿Perdón? El capital humano es la variable más cara de reemplazar, continuó Isabel, sin variar el tono. Cuando se pierden 40 empleados operativos, no solo se pierde el sueldo. Se pierde el conocimiento acumulado, la curva de aprendizaje de los reemplazos, la moral de los que se quedan y la productividad en los meses de transición. El ahorro aparente en el segundo trimestre se convierte en pérdida real en el cuarto. Los números no mienten si uno los mide completos. El silencio se extendió por la mesa como algo vivo. Peralta la miró de frente. ¿Y usted en qué área trabaja exactamente? En servicios generales del grupo. Servicios generales. Repitió las palabras despacio, saboreando el contraste. ¿Y desde ahí me va a explicar cómo funciona la logística financiera? No, respondió Isabel. Solo le estoy señalando que los números que citó no incluyen el costo real de rotación de personal. Si los incluyera, la reducción no parecería tan eficiente sobre el papel. Don Aurelio se inclinó hacia adelante. ¿Tiene formación en gestión empresarial? Licenciatura en administración de empresas, dijo Isabel.
Y 2 años de una maestría en desarrollo organizacional que no terminé. ¿Por qué no la terminó? Surgió algo más urgente. El anciano la observó un momento largo. ¿Y trabaja en servicios generales del grupo desde cuándo? 3 años y 2 meses. Don Aurelio volvió la mirada hacia Rodrigo. Rodrigo sostuvo esa mirada sin cambiar su expresión. ¡Qué desperdicio!, murmuró el anciano, casi para sí mismo. Lo que ocurrió después fue algo que Rodrigo no había previsto. Los consejeros que 10 minutos antes ignoraban a Isabel ahora le hacían preguntas directas. Sobre rotación de personal. Sobre optimización de procesos. Sobre clima laboral y su relación con la productividad. Ella respondía con datos. Con lógica. Con la seguridad de alguien que lleva años pensando en estos temas sin tener dónde aplicarlos. Rodrigo no dijo una sola palabra en 20 minutos. Solo observaba. Cuando llegó el postre, don Aurelio se inclinó hacia Isabel. Quiero que venga a verme el lunes a primera hora. Tengo un espacio en el área de recursos humanos que lleva meses esperando a la persona correcta. No le prometo el mundo, pero hay camino para quien piensa como usted. Isabel lo miró sin poder creerlo del todo. ¿Lo dice en serio? Completamente. Don Aurelio le tendió su tarjeta. El lunes a las 8. La tarjeta era sencilla. Solo su nombre, su cargo, un número. Isabel la sostuvo con cuidado, como si pudiera desvanecerse. Afuera, Monterrey seguía siendo el mismo. Pero algo dentro de esa sala acababa de cambiar para siempre. El trayecto de regreso fue diferente al de ida. En el de ida había silencio educado. En este había algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Rodrigo manejó los primeros 15 minutos sin decir nada. Te di una instrucción muy simple, dijo finalmente. Varias, en realidad. La más importante era no hablar. Y me aguanté casi una hora completa. Arruinaste el plan. ¿Qué plan? Isabel se giró hacia él. ¿El de aparecer estable para el consejo? Don Aurelio lleva 40 años en esa mesa. Sabe perfectamente cuando alguien actúa y cuando habla de verdad. Hablaste con el director financiero como si pudieras contradecirlo. Lo contradije porque tenía razón en lo que decía. No era tu lugar. ¿Por qué no? Porque, Rodrigo apretó el volante, vine a esa cena a resolver un problema, no a crear uno nuevo. No creé ningún problema. Le di a su empresa una perspectiva que falta en esa mesa desde hace tiempo. Y de paso me expusiste frente a todo el consejo. Isabel soltó una risa incrédula. ¿Expuesto? Don Aurelio quiere que yo trabaje en su empresa. Si eso es una exposición, no sé qué es un beneficio. Rodrigo no respondió. Cuando llegaron al edificio de Isabel, ella abrió la puerta antes de que el auto se detuviera del todo. Los $5,000, como acordamos. Mañana en la mañana, dijo él, con voz seca. Bien. Bajó. Luego se giró. Y el lunes me presentaré con don Aurelio. ¿No lo harás? ¿Perdón? Te pagaré el doble si no aceptas ese puesto. $10,000 si no vuelves a pisar el departamento de administración. Isabel lo miró unos segundos largos. ¿Cree que todo tiene precio? En mi experiencia, sí. Pues acaba de conocer la excepción. Cerró la puerta con firmeza. Buenas noches, señor Castellanos. Subió las escaleras sin mirar atrás. Rodrigo se quedó unos segundos observando la entrada, con el motor encendido y algo en el pecho que no supo identificar. Esa noche no durmió bien ninguno de los dos. Isabel sostuvo la tarjeta de don Aurelio hasta que se le entumecieron los dedos. Rodrigo miraba el techo de su habitación pensando en una mujer que había roto cada cálculo que hizo sobre ella. ¡Qué mujer tan imposible!, murmuró entre dientes. Aunque no sonó del todo a queja. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra gala en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El lunes llegó con cielo gris sobre Monterrey.
Isabel entró al edificio Castellanos a las 7:55. No como limpiadora. Con la misma blusa que usaba para las entrevistas, la carpeta con su expediente académico y la tarjeta de don Aurelio en el bolsillo del saco. La recepcionista la registró sin hacer preguntas. 10º piso. La señora Patricia Soto la estará esperando. En el ascensor, Isabel respiró hondo. Conocía ese edificio mejor que nadie. Sabía qué oficinas tenían luz hasta las 11 de la noche, en qué piso los empleados comían en sus escritorios, cuáles pasillos olían a café quemado desde las 7 de la mañana. Pero nunca lo había visto desde este ángulo. Las puertas se abrieron en el 10º piso. Patricia Soto la recibió de pie, con una sonrisa directa que no tenía nada de protocolo. Isabel Navarro. Don Aurelio me habló de ti. Siéntate. Sin formalismos. Sin rodeos. El puesto es de analista de clima organizacional. Explicó Patricia, con los codos sobre el escritorio. No es glamuroso. Es trabajo de campo, entrevistas, datos, mucho análisis. Pero si lo hace bien, hay camino. Lo haré bien. ¿Por qué abandonó la maestría? La pregunta llegó sin preparación. Isabel no la esquivó. Mi padre tuvo un problema de salud grave. Dejé los estudios para sostener a mi familia. Entré como personal de mantenimiento aquí porque era lo que había disponible en ese momento. ¿Siguió estudiando por su cuenta? No dejé de hacerlo. Patricia la miró un momento. Bienvenida. Empieza hoy. Lo que Isabel no vio fue lo que ocurrió 12 minutos después. Rodrigo llegó al piso 10 con la energía silenciosa con la que lo hacía todo, sin anunciarse, con pasos rápidos, mirando de frente. La vio sentada en el escritorio junto a la ventana, revisando ya su primer documento. Se detuvo. Se acercó. Buenos días, señor Castellanos, dijo Isabel, sin levantar la vista del papel. Te dije que no aceptaras el puesto. Y yo le dije que lo haría. Volvió la vista al documento. ¿Necesita algo del departamento? Rodrigo miró a Patricia desde su oficina. Patricia sostuvo la mirada sin moverse. Aquí todo está en orden, dijo la supervisora, con calma absoluta. Rodrigo no respondió. Giró sobre sus talones y salió con el mismo paso firme con el que había llegado. Patricia esperó a que el ascensor se cerrara antes de acercarse a Isabel. ¿Qué pasó entre ustedes? Preguntó en voz baja. Una transacción laboral. Ajá. Patricia sonrió. Prepárate. Cuando Rodrigo no puede comprar algo, lo complica. No pasaron 3 días. El miércoles por la tarde, un asistente dejó sobre el escritorio de Isabel una carpeta gruesa con una nota encima. Análisis de satisfacción interna, 3 departamentos, entrega el viernes a las 5. Isabel la abrió. 120 encuestas sin procesar. Datos en bruto de 3 áreas distintas. Una instrucción vaga de identificar tendencias relevantes. Trabajo de 2 semanas, comprimido en 48 horas. Patricia la observaba desde su oficina con expresión de quien ya sabe lo que viene. Lo mandó él. Lo imaginé. ¿Le pedirás más tiempo? Isabel levantó la vista. No. Pasó las siguientes 2 noches en el edificio hasta las 11. El viernes a las 4:50 dejó la carpeta terminada sobre el escritorio de Rodrigo. Análisis completo. Tendencias identificadas con sustento estadístico. 3 recomendaciones puntuales, cada una con argumentos y datos específicos. Rodrigo lo leyó esa misma tarde, en silencio, de principio a fin. A las 6, llamó a su asistente. Dile a Navarro que el informe está aceptable. El asistente transmitió el mensaje. Patricia escuchó la respuesta de Isabel desde el otro lado del pasillo. Aceptable. Muy generoso de su parte. Y siguió trabajando. Las semanas que siguieron establecieron un patrón que todos en el departamento aprendieron a leer. Rodrigo aparecía con tareas imposibles. Isabel las cumplía sin quejas, sin retrasos, sin el mínimo gesto de darse por vencida.
Y en cada entrega, él guardaba silencio un segundo más de lo necesario antes de responder. Ese silencio decía más de lo que quería decir. Un mes después de que Isabel ingresara al departamento, algo cambió. Dejó de trabajar sola. Había notado tres cosas en sus primeras semanas. El área de atención a clientes internos duplicaba registros sin saberlo, el departamento de operaciones perdía horas en aprobaciones que podían resolverse en minutos, y nadie, en ningún nivel del grupo, había preguntado a los empleados qué necesitaban para trabajar mejor. Nadie lo había preguntado en años. Buscó a Tomás Villarreal, analista de procesos con 5 años en la empresa que conocía exactamente dónde estaban los cuellos de botella. A Sandra Peña, de contabilidad, que sabía de memoria cada duplicidad en los reportes. A Diego Fuentes, recién egresado, con hambre de demostrar algo. Los reunió en la sala de descanso del 10º piso un martes a la hora del almuerzo. Si esto funciona, les dijo, puede cambiar cómo trabaja esta empresa. Pero si fallamos, no solo yo quedo expuesta. Ustedes también. Quiero que lo sepan antes de comprometerse. Tomás levantó la mano. Llevo 5 años diciéndole a alguien que aquí algo tiene que cambiar. Prefiero intentarlo. Cuenta conmigo, dijo Sandra. Diego ajustó los lentes. Yo también. Isabel los miró. Bien. Entonces empecemos. Durante las semanas siguientes, Isabel construyó en paralelo, cumplía sus tareas diarias y armaba, en las horas muertas y los fines de semana, una propuesta completa de reorganización de procesos internos. No era teoría académica. Era específica, documentada, basada en datos reales del propio Grupo Castellanos. Tomás medía los tiempos en operaciones. Sandra mapeaba las duplicidades. Diego diseñaba la propuesta de comunicación interna. Isabel coordinaba todo, revisaba cada número, conectaba cada punto. Patricia la observaba trabajar con una mezcla de admiración y preocupación genuina. ¿Cuándo duermes? Le preguntó una noche. Cuando termino. Eso no es sano. No, pero es lo que hay por ahora. Una tarde de miércoles, Isabel estaba revisando los últimos datos cuando escuchó voces que salían de la sala de juntas del piso 11. La puerta estaba entornada. No era su reunión. Pero escuchó su nombre. El proyecto de Navarro es una distracción cara, decía la voz de Luis Peralta, con la misma tranquilidad con la que hablaba de todo. Si quieren hablar de eficiencia real, yo tengo una propuesta concreta. Externalizamos completamente recursos humanos a una firma consultora. Bajamos costos fijos en 30% y quitamos el problema de raíz. ¿Qué problema? Preguntó alguien. El de tener a alguien sin experiencia directiva inventando proyectos que van a costar más de lo que ahorran. Y el de los rumores que eso genera en torno al nombre del grupo. Isabel se alejó de la puerta. No se apresuró. Tomó el ascensor al 10º piso. Se sentó en su escritorio. Abrió la carpeta que llevaba semanas construyendo. Y empezó a mejorarla. Porque si Peralta iba a proponer externalizar el departamento, ella necesitaba más que datos. Necesitaba algo que nadie en esa mesa pudiera refutar. 2 días después, Rodrigo convocó una junta ejecutiva. Estaban el consejo reducido, los directores de área y, como representante de recursos humanos en ausencia del titular, Isabel. Peralta entró con la seguridad de quien ya sabe cuál va a ser el resultado. El planteamiento es sencillo, comenzó, abriendo su carpeta. Externalizamos la función de recursos humanos. Contratamos una firma especializada. Liberamos presupuesto, reducimos riesgos internos y nos enfocamos en el negocio real del grupo. Varios directores tomaban notas. Rodrigo escuchaba desde la cabecera, sin expresión. ¿Alguna observación? Preguntó. Isabel levantó la mano. Peralta la miró con una sonrisa que duró medio segundo. Señorita Navarro, esto es una junta de directores. Y yo represento al área, respondió ella con calma. Si me permite. Rodrigo asintió. Isabel se levantó.
Conectó su computadora al proyector. La propuesta de externalización parece eficiente en papel, comenzó. Pero tiene 3 problemas que no están en esa carpeta. Primer problema, las firmas consultoras externas no conocen la cultura interna del grupo. El costo de adaptación en el primer año supera el ahorro proyectado. Segundo problema, la rotación de personal en empresas con recursos humanos externalizado es entre 20 y 25% más alta. Eso significa reclutar, contratar y capacitar más personas con más frecuencia. Tercer problema, abrió la siguiente diapositiva, ya tenemos los datos para una alternativa mejor. El silencio en la sala era total. Durante 15 minutos, Isabel presentó la propuesta que había construido con su equipo. Procesos reorganizados, duplicidades eliminadas, tiempos de aprobación reducidos. Todo con números reales extraídos del propio grupo. Cuando terminó, nadie habló. El director de operaciones tomó su copia y la revisó. Los tiempos de logística que cita aquí son exactos. Los reconozco. Los medí personalmente durante 3 semanas. Rodrigo fue el primero en hablar. Los resultados proyectados son sólidos. Y están respaldados. Propongo un plan piloto. 6 meses. Si los números se sostienen, expandimos el modelo. Miró a Isabel. Usted estará a cargo. Yo. Usted lo diseñó. ¿Tiene algún problema con eso? Isabel levantó el mentón. Ninguno. Cuando la junta terminó, Peralta se levantó sin mirar a nadie y salió primero. Tomás esperaba a Isabel en el pasillo con una expresión que no cabía en su cara. ¿Cómo te fue? Aprobaron el proyecto. Tomás cerró el puño en el aire. Isabel sonrió. Apenas empieza, Tomás. No celebres todavía. Pero mientras volvía a su escritorio, algo que llevaba meses apagado se encendió dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Hagamos otra pausa para quienes solo leen los comentarios. Escriban la palabra proyecto en los comentarios. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los siguientes 6 meses cambiaron el grupo Castellanos desde adentro. No de golpe. Poco a poco, como cambian las cosas que duran. Los primeros resultados llegaron al mes y medio, los tiempos de respuesta en operaciones bajaron un 19%. Las quejas internas se redujeron a la mitad. Los empleados empezaron a llegar antes, a quedarse a terminar lo que tenían pendiente sin que nadie los obligara. Algo había cambiado en el ambiente. Isabel lo notaba en los detalles pequeños, en cómo la saludaban al entrar, en que los trabajadores más antiguos buscaban su oficina para hablar de problemas que nunca habían mencionado a nadie. La escuchaban porque ella los había escuchado primero. En la junta trimestral, don Aurelio leyó los números en voz alta. 19% de reducción en tiempos operativos. 31% de caída en rotación de personal. Mejora del clima laboral en todos los departamentos auditados. Levantó los ojos. Esto supera lo proyectado. Los aplausos en la sala comenzaron lentos. Luego se sostuvieron. Isabel asintió sin levantarse. Rodrigo, desde la cabecera, la observaba con una expresión que había cambiado sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo. Al terminar la junta, se acercó a ella. Bien hecho, Navarro. Gracias. ¿Eso fue un cumplido? Preguntó ella. Fue un reconocimiento. No los distribuyo fácilmente. Lo atesoraré entonces. Él sonrió. Fue tan breve que casi parecía un error. Pero Patricia lo vio desde el otro lado de la sala. Esa tarde, cuando todos habían salido, la supervisora se asomó a la oficina de Isabel. ¿Puedo preguntarte algo sin que te molestes? Depende. ¿Qué está pasando entre tú y Rodrigo? Isabel levantó la vista del monitor. Nada. Trabajamos juntos. Claro. Patricia se cruzó de brazos. Porque cuando terminó la junta y te miró, nada no fue la palabra que me vino a la mente. Estás exagerando.
No lo creo. La supervisora se sentó. Solo ten cuidado, Isabel. Si algo empieza, asegúrate de que no te cueste lo que ya construiste. Isabel no respondió de inmediato. Porque Patricia tenía razón. Y porque la advertencia llegaba un poco tarde. Rodrigo había empezado a aparecer en el 10º piso con más frecuencia de lo que ninguna reunión justificaba. Siempre con una excusa: revisar un informe, consultar un dato, pedir una actualización que su asistente podía haber tramitado por correo en 2 minutos. Una noche, Isabel seguía en su oficina a las 10:30. La mayoría del edificio estaba vacío. Rodrigo entró sin llamar. ¿Otra vez la última en irse? El proyecto no se mantiene solo. Tienes un equipo. Lo sé. Pero si algo falla, quiero ser la primera en saberlo. Rodrigo se acercó al escritorio. Miró los documentos extendidos sobre la mesa. ¿Te pareces a mí cuando empecé en esta empresa?, dijo. ¿Eso es un cumplido o una advertencia? Las dos cosas. Se apoyó en el borde del escritorio. Cuando tenía tu edad también creía que podía con todo. Y podía. Pero a un precio que no terminé de pagar hasta años después. Isabel lo miró. ¿Qué perdió? Tiempo. Cosas que no se recuperan. Fue la primera vez que lo escuchó hablar de algo que no fueran cifras ni estrategias. Ninguno de los dos supo qué hacer con ese momento. Gracias por el consejo, dijo Isabel finalmente. ¿Lo tomarás en cuenta? Lo pensaré. Rodrigo asintió y se levantó. Te llevo a casa. Ya es tarde. No es necesario. No fue una pregunta. El trayecto en auto fue diferente a los anteriores. Sin tensión. Sin instrucciones. Sin el peso de una negociación pendiente. Solo Monterrey afuera y una conversación que empezó sin que ninguno lo planeara. ¿Por qué limpieza?, preguntó él en algún punto. Con tu formación podías haber buscado otra cosa. Lo busqué. Isabel miraba por la ventanilla. Nadie contrata a alguien sin experiencia laboral formal comprobada. Y sin la maestría completa, el título solo no era suficiente. Necesitaba ingresos rápidos y esto fue lo que apareció. ¿Y nunca pensaste en irte a otra empresa? Cada vez que reunía para retomar la maestría, algo pasaba. Mi padre. Las facturas. Mi hermano. Siempre había algo que llegaba primero. Marco, dijo Rodrigo. Isabel giró hacia él, sorprendida. ¿Cómo sabe? Vi el mensaje que tenías en el teléfono esa noche. No quise. ¿Está bien? Está bien. La beca está asegurada. ¿Con los $5,000? Sí. Rodrigo asintió. Lentamente. El silencio que siguió no fue incómodo. Era de los que no necesitan ser llenados. Cuando el auto se detuvo frente a su edificio, Isabel bajó. Gracias por traerme. Gracias por el proyecto, respondió él. ¿En serio? Ella lo miró un segundo. Buenas noches, Rodrigo. Usó su nombre por primera vez. Él lo notó. Buenas noches, Isabel. 2 meses después, el Grupo Castellanos organizó su evento benéfico anual. Rodrigo le dijo que quería que asistiera. ¿Como representante del proyecto?, preguntó ella. Como parte del equipo que transformó la empresa. Ya no eres la analista nueva, Isabel. Eres el rostro de lo que el grupo hace diferente. Asistió. Y algo cambió esa noche. No en un momento dramático ni con testigos que lo pudieran describir. Fue en un balcón exterior, lejos del ruido de la sala principal, donde ambos habían ido a tomar aire al mismo tiempo y sin planearlo. Hablaron durante 40 minutos. No de trabajo. De cosas pequeñas. De los libros que Isabel no había terminado de leer cuando dejó la maestría. De los años que Rodrigo pasó construyendo el grupo antes de que nadie creyera que funcionaría. De lo que significa llegar a algún lugar y darse cuenta de que el camino fue mejor que el destino. Cuando volvieron adentro,
Los separaba el mismo espacio de siempre. Pero algo había desaparecido entre ellos. Esa distancia cuidadosa que ambos mantenían por razones que ya no recordaban con claridad. Al día siguiente, una fotografía circuló en los grupos internos del edificio. Ellos dos en el balcón. Hablando. Nada comprometedor. Pero suficiente. Los comentarios no tardaron. ¿La analista de RH y el jefe? ¿Desde cuándo? Sabía que algo había. Patricia entró a la oficina de Isabel con el teléfono en la mano. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué vas a hacer? Nada. Hablar en un balcón no es un escándalo. En esta empresa sí lo es cuando uno de los dos es el CEO, Patricia bajó la voz. Isabel, la gente lleva meses buscando una razón para decir que llegaste hasta aquí por algo más que tu trabajo. Y no la tienen. No necesitan tenerla. Solo necesitan decirlo con suficiente convicción. Isabel cerró el monitor. ¿Qué propones? Que seas muy cuidadosa. Al menos por ahora. Esa tarde, Rodrigo la llamó a su despacho. Sé lo de las fotos, dijo, apenas ella entró. Todo el edificio lo sabe. No me importa el edificio. Se levantó, fue hacia la ventana. Me importa que esto no te afecte. ¿Por qué específicamente a mí? Porque tú tienes más que perder en este momento. Usted también. Mi imagen lleva años acostumbrada al escrutinio. Se giró. La tuya se está construyendo ahora. Isabel lo miró. ¿Está diciéndome que nos mantengamos alejados? Estoy diciéndote que seamos inteligentes. ¿Eso qué significa para usted? Rodrigo no respondió de inmediato. Que dentro de este edificio seguimos siendo lo que siempre hemos sido. Y que fuera de él, no pienso seguir fingiendo que no existe algo que sí existe. El silencio se extendió unos segundos. Isabel asintió. Salió. En el pasillo, respiró hondo. Sabía que estaba en un terreno sin manual. Y también sabía que ya era demasiado tarde para abandonarlo. 3 semanas después, el grupo Castellanos amaneció con una crisis silenciosa. No apareció en los medios. Llegó por correo interno al buzón privado del Consejo de Administración. Una carta. Sin firma. Sin remitente identificable. 4 párrafos afirmando que Isabel Navarro había presentado documentación académica falsificada, que la maestría en desarrollo organizacional era inexistente y que su ascenso dentro del grupo era resultado de influencia indebida por parte del director ejecutivo. Don Aurelio la leyó antes que nadie. La leyó 2 veces. Luego marcó a Rodrigo. Tenemos que hablar. Ahora. Rodrigo llegó al despacho de don Aurelio en 10 minutos. Leyó la carta de pie. Su rostro no cambió mientras avanzaba por los párrafos. Cuando terminó, la colocó sobre el escritorio con cuidado. ¿Quién más la tiene? Por ahora, solo yo. Pero si existe una copia en circulación, es cuestión de tiempo. ¿Qué quiere hacer el consejo? Don Aurelio lo miró directamente. Lo que el consejo quiere hacer, Rodrigo, es resolver esto antes de que se convierta en algo que no podamos controlar. Y eso requiere una sesión extraordinaria donde Isabel Navarro defienda sus credenciales formalmente. ¿Cuándo? El viernes. Rodrigo asintió. Esa tarde fue directo al 10º piso. Isabel estaba revisando los avances del tercer trimestre con Tomás. Necesito hablar contigo, dijo, con voz controlada. Tomás recogió sus cosas y salió antes de que nadie se lo pidiera. Rodrigo cerró la puerta. Le mostró la carta. Isabel la leyó de pie, sin sentarse. Su expresión no cambió mientras avanzaba párrafo a párrafo. Cuando llegó al final, la colocó sobre el escritorio con cuidado. ¿Quién la envió? Lo estamos investigando. ¿El consejo la cree? Don Aurelio no la cree. Pero necesita una respuesta formal. El viernes hay sesión extraordinaria. Isabel asintió. Bien. ¿Bien? Rodrigo la miraba.
Tengo todo lo que necesito para responderla. Levantó la vista. ¿Usted me cree? La pregunta llegó directa. Sin rodeos. Rodrigo la sostuvo. Desde la primera noche que me contradijiste en esa mesa de directivos, respondió, supe que no eras lo que parecías. No en el sentido en que querían verte, sino en el que vale. Isabel no respondió. No era necesario. El viernes, dijo. El viernes, confirmó él. Cuando Rodrigo salió, Patricia entró de inmediato. ¿Qué pasó? Isabel le mostró la carta. Patricia la leyó. Guardó silencio unos segundos. ¿Tienes tus documentos? Todo. El título original, los registros de la universidad, los créditos de la maestría. ¿Y la maestría inconclusa? Tengo constancia de los créditos cursados y la carta de mi asesor certificando que la tesis estaba en fase final cuando me retiré. Patricia la miró. ¿Tienes la tesis? 42 páginas. La empecé antes de tener que dejarlo todo. Isabel cerró la carpeta. Nunca la borré. Patricia tardó un momento en responder. Entonces el viernes no solo vas a defenderte. No, confirmó Isabel. Voy a contarles quién soy. Durante los 2 días siguientes, Isabel no habló del asunto con nadie más. Trabajó. Con la misma concentración de siempre, con la misma precisión, como si el viernes fuera solo otro día con tareas pendientes. Pero por las noches, en su departamento, revisaba la carpeta. El título universitario. Las calificaciones. Las constancias de créditos de la maestría. La carta de su asesor diciendo que la tesis estaba casi lista cuando ella dejó el programa. Y las 42 páginas que había escrito a los 23 años sobre un tema que nadie en el grupo castellanos había estudiado antes de que ella llegara. Optimización del capital humano en conglomerados familiares de manufactura, el costo invisible de ignorar a las personas. La leyó completa esa noche. No era perfecta. Tenía los errores de alguien que todavía estaba aprendiendo. Pero era sólida. Era honesta. Era completamente suya. El viernes llegó. La sala del consejo era diferente a las juntas ordinarias. Sin proyectores, sin pantallas. Solo una mesa larga, 6 sillas del lado del consejo y una silla frente a ellos. La silla de quien respondía preguntas. Isabel llegó con una carpeta gruesa y el mismo ritmo de siempre. Saludó a don Aurelio. Saludó a los demás consejeros. Se sentó. Rodrigo entró último. Se ubicó en el extremo de la mesa, del lado del consejo, no junto a Isabel. Ella lo notó. Era el lugar correcto para él. Y lo sabía. Don Aurelio abrió la sesión. Señorita Navarro, el consejo recibió una comunicación anónima que cuestiona sus credenciales académicas y la forma en que fue contratada. Esta sesión existe para que usted tenga la oportunidad de responder formalmente. ¿Está de acuerdo con el proceso? Completamente, respondió Isabel. Bien. ¿Puede demostrarnos que su título universitario es válido? Sí. Sacó el título original, las constancias, los registros académicos en papel y en versión digital. Esta es la documentación completa de mi licenciatura en Administración de Empresas, expedida por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y aquí están los créditos cursados de la maestría en Desarrollo Organizacional, con el detalle de materias, calificaciones y la carta de mi asesor académico. Un consejero los tomó y los revisó en silencio. La carta menciona influencia indebida en su contratación, continuó don Aurelio. ¿Qué puede decirnos al respecto? Que quien la escribió confunde el origen con el mérito. Isabel colocó las manos sobre la mesa. Llegué a este grupo de una forma que nadie había planeado. Hablé cuando nadie me lo pedía. Don Aurelio me ofreció una oportunidad basada en lo que dije, no en quién me llevó ahí. Desde ese primer lunes, cada tarea que entregué, cada proyecto que propuse, cada resultado que produje fue trabajo. No influencia. No favor. Trabajo.
¿Y la relación con el director ejecutivo? Preguntó uno de los consejeros con tono neutro. Rodrigo no se movió. Isabel tampoco. Existe, respondió ella. Surgió meses después de que empecé a trabajar aquí. Nunca influyó en ninguna decisión profesional. Puedo demostrarlo con cada registro de aprobación de proyectos, con cada presupuesto que pasó por múltiples niveles de revisión antes de cualquier aprobación. El consejero asintió. ¿Señor Castellanos? Rodrigo se inclinó hacia adelante. Confirmo lo que la señorita Navarro ha dicho. Nuestra relación personal no ha interferido en ninguna decisión del grupo. Cada cargo y cada responsabilidad asignada a Isabel Navarro fue respaldada por resultados verificables que están en los registros de esta empresa. Silencio. Entonces Isabel sacó lo último de la carpeta. También quiero que el consejo vea esto. Don Aurelio tomó el documento. ¿Qué es? Mi tesis inconclusa. 42 páginas escritas cuando tenía 23 años y todavía creía que iba a terminar la maestría. El tema es la optimización del capital humano en conglomerados familiares mexicanos. Si leen el segundo capítulo, van a encontrar el mismo diagnóstico que apliqué en el proyecto piloto de este grupo. Solo que lo escribí 8 años antes de llegar aquí. Don Aurelio hojeó las páginas. Un consejero se inclinó para ver. Rodrigo miraba a Isabel. Ella no lo miraba a él. Miraba al consejo, directo. Dejé esta tesis a la mitad por mi padre. Por mi familia. Por las facturas que no esperaban. Entré a limpiar oficinas porque era lo que había y porque necesitaba seguir de pie. Su voz no temblaba. Nunca dejé de saber lo que sabía. Solo dejé de tener un lugar donde aplicarlo. Hasta que llegué aquí. La sala permaneció en silencio varios segundos. Don Aurelio dejó la tesis sobre la mesa. Fue el primero en hablar. Señorita Navarro, el consejo no tiene más preguntas. Pero antes de que alguien se moviera, la puerta se abrió. Entró un hombre del Departamento de Seguridad Corporativa con una carpeta en la mano. Don Aurelio, disculpe la interrupción. Tiene los resultados del rastreo que solicitó. El anciano asintió. ¿Y bien? La carta anónima fue redactada en un equipo registrado a nombre del señor Luis Peralta, director financiero. Y fue enviada desde una cuenta de correo vinculada a Gabriela Montoya, ex candidata al Consejo de Administración del grupo. El nombre cayó en la sala como una piedra. Varios consejeros se miraron entre sí. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Los abrió. ¿Existe comunicación entre ambos previa al envío? Preguntó don Aurelio. Los registros muestran intercambio de mensajes durante las 48 horas previas a la carta. Coordinación directa. Don Aurelio tomó la carpeta. La revisó en silencio. Luego la colocó sobre la mesa con un golpe suave pero definitivo. Que alguien informe al señor Peralta que su presencia ya no es necesaria en este grupo. Nadie preguntó qué significaba eso. Todos lo sabían. En cuanto a la señorita Montoya, continuó don Aurelio, que el departamento legal prepare la documentación correspondiente. Nadie que use información privilegiada para destruir a una persona con trabajo legítimo vuelve a acercarse a esta mesa. Se levantó. El consejo entero se puso de pie. Isabel Navarro, dijo don Aurelio, mirándola directamente, el consejo le debe una disculpa por haberla sometido a este proceso. Sacó un sobre de su saco y lo colocó frente a ella. Y le debe algo más. Esta es la resolución formal del consejo. La nombramos directora de desarrollo organizacional, con responsabilidad plena sobre los proyectos activos y los que vengan. Es un cargo que debió existir en este grupo desde hace mucho tiempo. Usted lo hizo necesario. Isabel no abrió el sobre de inmediato. Lo miró unos segundos. Luego levantó la vista hacia don Aurelio. Gracias. 2 palabras. Pero en esas 2 palabras había 8 años de turnos nocturnos, de 42 páginas que nadie había leído, de un padre en cama y un hermano con beca en riesgo,
De una noche en la que un hombre le ofreció $5,000 para que se callara. Gracias. Y el consejo lo escuchó todo. Esa tarde, cuando el edificio comenzó a vaciarse, Rodrigo encontró a Isabel en el balcón del piso 22. El mismo balcón donde todo había comenzado a cambiar de verdad. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. Isabel miraba Monterrey desde arriba. Rara. Pero bien. Lo que dijiste en la sesión sobre tu tesis, sobre tu padre. Era lo que había que decir. No tenías que hablar de la tesis. Con el título era suficiente para el consejo. Isabel se giró hacia él. Para el consejo, sí. Para mí, no. Quería que supieran quién soy. No solo qué papeles tengo. Rodrigo asintió. ¿Lo saben ahora? Sí. Un silencio. ¿Y nosotros?, preguntó él. ¿Nosotros qué? Ya no hay nada que proteger. Ya no hay una jerarquía directa que justifique la distancia. Ya no hay razón para seguir siendo cuidadosos de una forma que los dos sabemos que no tiene sentido. Siempre hay razón para ser inteligentes. Isabel. Ella sonrió, apenas. Sí. Supongo que ya no hay razón para fingir. Rodrigo no dijo nada más. Solo se acercó. Y esta vez no había lluvia ni apagón ni urgencia de regresar a sus roles de siempre. Solo Monterrey desde arriba, el final de un viernes largo y dos personas que habían llegado hasta ahí por caminos que nadie habría unido sobre un mapa. Patricia los vio desde el corredor, a través del vidrio. Sonrió. Recogió su bolso. Y salió sin interrumpir. Los meses que siguieron fueron distintos a todo lo anterior. El Grupo Castellanos fue reconocido como una de las empresas con mejor clima organizacional del norte del país. Los medios de negocios preguntaban por el modelo. Otras empresas pedían visitas para conocer el proceso desde adentro. En el centro de todo, un proyecto que empezó con una analista nueva y un director que no quería que estuviera ahí. Isabel dirigía su departamento con la misma combinación de precisión y empatía que la había llevado hasta ese lugar. Su equipo había crecido. Tomás coordinaba los procesos. Sandra dirigía el área de bienestar laboral. Diego llevaba las métricas. Y Luis Peralta era ya solo un nombre en los registros históricos de la empresa. Gabriela Montoya había desaparecido del ecosistema corporativo de Monterrey con la misma discreción con la que había operado desde las sombras. Un viernes por la tarde, Rodrigo apareció en la puerta de la oficina de Isabel. ¿Todavía no te tomas vacaciones? Estoy cerrando el informe anual. El informe puede esperar hasta el lunes. El lunes tengo reunión con don Aurelio. El martes entonces. El martes tengo. Isabel. La interrumpió con calma. Tengo algo pendiente contigo. Ella lo miró. ¿Qué cosa? ¿Recuerdas que te debo $5,000? Ella soltó una risa corta, genuina. Eso fue hace más de un año. Los intereses están corriendo. Rodrigo. Hay un lugar en la costa. Pequeño. Sin teléfonos, sin informes, sin reuniones de consejo. Cruzó los brazos. Te propongo un fin de semana donde sal de esa deuda, con todo incluido. Isabel apagó el monitor. Lo miró. ¿Eso es todo lo que tienes pendiente? No completamente, respondió él, con una seriedad que se colaba entre las palabras. Pero es por donde quiero empezar. Ella se levantó. Está bien, señor Castellanos. Rodrigo. Rodrigo. Tomó su bolso. Acepto. Se fueron ese mismo viernes por la noche. El lugar era exactamente como él describió, pequeño, tranquilo, con una playa que no aparecía en ninguna aplicación de turismo y un horizonte que no tenía prisa por ningún lado. Caminaron por la orilla sin hablar mucho. El mar era el de siempre. El mismo de antes, el mismo de siempre. En algún punto de la tarde, Rodrigo se detuvo. ¿Recuerdas qué pensaste cuando te ofrecí los $5,000? Pensé que eras el hombre más arrogante que había conocido en mi vida.
¿Solo arrogante? Arrogante e impulsivo. Y aún así aceptaste. Por Marco. Y porque en algún lugar sabías que algo iba a cambiar. No lo sabía. Isabel lo miró. No sabía nada de lo que venía. Yo tampoco. Rodrigo metió la mano al bolsillo. Pero lo supuse. Sacó una caja pequeña. No era grande. No era ostentosa. Era exactamente lo que Isabel habría elegido para sí misma si alguien le hubiera preguntado. No te voy a prometer un cuento, dijo Rodrigo, con voz tranquila. Ni que todo será perfecto. Ni que no vamos a tener días complicados. Solo que lo que sea que venga, lo enfrento contigo. Si tú quieres lo mismo. Isabel miró la caja. Luego lo miró a él. Pensó en todo lo que no esperaba cuando llegó al edificio Castellanos 3 años atrás con su carrito de limpieza. No esperaba un proyecto que transformara una empresa. No esperaba un consejo que le dijera que merecía una dirección. No esperaba esto. Sí, dijo. Simple. Sin adornos. Rodrigo colocó el anillo. El mar siguió siendo el mismo. Pero todo lo demás era diferente. Meses después, una periodista le preguntó a Isabel en una entrevista televisiva. ¿Cuál cree que fue el momento en que todo cambió para usted? Isabel pensó unos segundos. Hubo una noche en que me ofrecieron dinero para callarme, respondió. Y decidí aceptar el dinero pero no el silencio. La periodista sonrió. ¿Y si pudiera hablarle hoy a alguien que está en la situación en la que usted estaba entonces? Le diría que el trabajo que nadie ve no se pierde. Se acumula. Y que el día que alguien te da un lugar en una mesa, lo que traes puesto no importa. Lo que importa es lo que sabes y lo que eres capaz de defender. La entrevista tuvo miles de comentarios. La mayoría de personas que alguna vez sintieron que su lugar no estaba donde el mundo los había puesto. Que su valor era invisible. Que nadie miraba detrás del uniforme. Isabel los leyó todos. Uno por uno. Y pensó que quizás eso era lo que ningún título ni ningún puesto directivo le habría dado si no hubiera pasado por todo lo anterior. El derecho de decirle a alguien. Yo también estuve ahí. Y yo también salí. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que el valor de una persona se mide por el cargo que tiene o por lo que es capaz de demostrar cuando nadie la está mirando? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.